¿Qué secreto de tu familia salió a la luz finalmente? En la década de 1970 se encontró una niña muerta en la propiedad de mi abuelo. Todos, incluida la policía local, simplemente asumieron que estaba con una mala pandilla y que los traficantes de drogas la asesinaron. En los años 90, algunos de sus nietos denunciaron todo el abuso. Después de eso, la gente empezó a darse cuenta de que el abuelo probablemente mató a esa chica. Mi madre es la niña número 7 de 10. Mi tía, niña número 4, que nació en 1945, hizo su ADN y descubrió que tiene un padre diferente al de todos los demás. Estaba devastada. Siempre había rumores de que había una aventura, pero nadie hablaba de eso. Tiene tantas preguntas pero nadie está vivo para responderlas. El hermano de mi padre mató a 4 niñas cuando estaba en la escuela secundaria. Mi padre fue quien se enteró y le dijo a la policía. Mis abuelos son primos hermanos. Un tío del mismo lado de la familia está en prisión por el asesinato de un candidato presidencial. La familia todavía dice que fue incriminado y es inocente. Descubrí que mi abuela tuvo un bebé cuando era adolescente y mis bisabuelos la obligaron a darlo en adopción. 40 años después nos encontró. Mi prima es en realidad mi hermana. Aparentemente, mi mamá quedó embarazada muy joven y su hermana mucho mayor adoptó a mi hermana y la crió como si fuera suya. En realidad, fue un momento increíble cuando nos enteramos. Mi prima, hermana y la hermana con la que me crié y yo somos muy unidas. Simplemente sucedió el año pasado. Todos somos viejos ahora, tengo 50 años y mi prima / hermana tiene 58, así que es algo realmente genial que nos hace felices a todos. Mi tío de facto, él y mi tía nunca se casaron pero han estado juntos desde mucho antes de que yo naciera, con algunos contratiempos. Tiene un hijo con otra mujer. Se hizo de conocimiento común cuando la niña tenía 6 años y empezaba a entender la situación. Al principio fue un poco escandaloso, pero ha sido recibida con los brazos abiertos por toda mi familia, incluidos los abuelos maternos de sus medio hermanos. La han tratado igual que a todos los demás niños de su edad. Su media hermana, mi prima, tiene una hija de la misma edad y son mejores amigas, van a la misma escuela secundaria, totalmente inseparables. Técnicamente tía y sobrina, jaja. Ella viene a todos nuestros eventos familiares y es una niña increíble. Todos estamos felices de tenerla en nuestra familia. Hace aproximadamente un mes, la hermana de 88 años de mi suegra reveló en su lecho de muerte que el mejor amigo de su esposo era en realidad el padre de sus 4 hijos. Su esposo era un idiota abusivo de grado A según todos los informes. Si bien todos estaban conmocionados, nadie se entristeció por esta noticia. Una semana antes de la boda de mi hermana menor, mi papá decidió llamarme a mí, a mis hermanas y a mi madre, su ex esposa, para reunirnos en su casa por algo muy importante que tenía que decirnos. Todos pensábamos que tenía cáncer o algo así. Estábamos muy preocupados. Una vez que estuvimos todos allí, confesó entre sollozos que tenía un hijo de 5 años que vivía en el pueblo vecino al nuestro, lo que significa que el niño fue concebido y nació mientras mis padres aún estaban casados. Afirmó que no estaba seguro de que el niño fuera suyo y que recientemente se había hecho una prueba de ADN. Nos mostró una foto de nuestro medio hermano. Se parece exactamente a mi papá. Mi madre estaba devastada. Tenía 35 años cuando mi madre finalmente me admitió que había estado mintiendo sobre quién era mi padre biológico. Esperó hasta que me acerqué a sus otros hijos y todos pensamos que éramos hermanos. Más tarde confirmó que yo no era suyo. Se negó a decirme quién era realmente mi padre biológico. Fuimos a casa de mi abuela para la cena de Navidad como todos los años y mi tío bebió demasiado y como que insinuó que tenía una aventura con mi madre. Un par de meses y 2 pruebas de ADN más tarde descubrimos que mi hermana es en realidad su hija. Mi papá nunca volvió a hablar con su hermano. Y por supuesto, mis padres se divorciaron. Y necesitaba mucha terapia. Y chocolate. Dios, somos una basura. Después de que mi tío abusara de mí, se supo que él le había hecho esto a otra de mis hermanas y mi familia lo encubrió, particularmente mi madre. Ahora sé por qué a mi hermana no le gustaba lo cerca que estaba mi tío de mí cuando era más joven. Descubrí que mi tío es en realidad mi hermano. Mi mamá lo tuvo cuando era tan joven que mis abuelos lo criaron. Esto fue hace años, y solo obtuve algunos detalles aproximados,
pero el papá de mi bebé terminó atrapado en una trampa tratando de comprar una adolescente. Tenía un apartamento separado, todo listo, transfirió los fondos y cuando fue a la reunión de entrega, fue arrestado por los federales. Mi hermana engañó a su esposo durante todo su matrimonio hasta el punto de que sus 3 hijos tienen padres biológicos diferentes. Cuando mi madre se enfermó y me hice cargo de sus finanzas, encontré miles de libras de deudas de juego en sus tarjetas de crédito. Luego encontré los papeles de adopción de un hijo que había tenido antes que yo y que nunca mencionó. Luego, otro miembro de la familia me dijo que mi papá no murió en un accidente automovilístico sino que se suicidó en prisión. Tengo 2. 1. Mi tío abusó sexualmente de sus hermanas, mi mamá, mis 4 tías, cuando tenían entre 9 y 16 años. Hizo lo mismo con mis primas, sus propias malditas hijas y hijos, cuando tenían la misma edad. También era un líder religioso en su iglesia. ¿Quién sabe cuántas víctimas más tuvo? 2. Mi abuelo comenzó un negocio en México y se mudó allí, mientras seguía casado con mi abuela. Nunca permitió que nadie lo visitara, porque era demasiado peligroso. Sí, se casó con una chica mexicana y formó una nueva familia, tuvo 3 hijos más. No nos enteramos hasta después de su muerte, cuando su hijo se acercó para darnos la noticia. Mi mamá y mi papá eran adictos al crack antes de tenerme, mi mamá lo hizo mientras estaba embarazada de mí. Mi abuela tuvo una aventura con el ginecólogo que dio a luz a mi papá. Encontramos algunas de las cartas que intercambiaron años después de su muerte. ¿La mejor parte? Su nombre era Dr. Táctil. Mi papá falleció hace 2 años. Él y mi mamá estuvieron casados durante 34 años. Era un buen padre y esposo, no tengo malos recuerdos de él. Acabo de enterarme de que durante los 10 años intermedios estuvo viviendo una doble vida y tenía muchas amantes aparte. Ahora toda mi infancia se siente como una farsa. No sé qué fue real y qué fue inventado. No es realmente un secreto de familia. Esto sucedió en los años 60 o 70. Uno de los primos segundos o terceros de mi madre disparó y mató a su padre. El padre era un alcohólico furioso y muy abusivo con su esposa y su hijo, especialmente cuando estaba borracho. El padre llegó a casa borracho una noche, comenzó a abusar de la madre, y el hijo se cansó y le disparó a su padre, matándolo. El tipo pasó algunos años en prisión por homicidio o algo así. Creo que ahora vive una vida bastante normal. El tío trató de reconciliarse con la familia y acercarse a su hija de 13 años, todo en un intento de tener relaciones sexuales con la amiga de 13 años de su hija. No lo he visto a él ni a mi primo desde entonces. La muerte de mi abuelo fue declarada suicidio en los años 50 y mi madre probablemente fue la última en verlo con vida cuando tenía 5 años. Mi familia todavía insistía en que accidentalmente se quedó dormido con el auto en marcha mientras el garaje estaba cerrado cuando me enteré. Mi abuelo fue a prisión por tratar de arreglar un juego de béisbol profesional. Originalmente, se vio envuelto en una redada por procurar trabajadoras sexuales blancas para atletas negros profesionales, pero no pudieron hacer que el cargo se mantuviera porque las identidades de los atletas se mantuvieron en secreto. El único pariente que probablemente lo sabía acababa de fallecer esta semana, y nadie iba a creer el testimonio de una chica blanca que tuvo sexo con hombres negros por dinero en 1959. Mi tío no solo estaba siendo cariñoso. Ha sido arrestado 4 veces por fotos de niños, incluidos algunos de mis primos. Siempre tuve una tía Candy. Nunca supe por qué la llamábamos así cuando su verdadero nombre era Karen. Resulta que Candy era una prostituta y mi tío era su cliente número 1. Más tarde se casaron y ella mantuvo el nombre de Candy por alguna extraña razón. Que mi tío no fue asesinado por su esposa, que en realidad murió por asfixia autoerótica. A todos nos dijeron cuando éramos niños que su esposa lo atrajo al baño y lo colgó de la perilla de la puerta. Hace unos años, mi tía dejó escapar que se estaba masturbando y que tenía la polla en la mano cuando lo encontraron. Al parecer, mi bisabuela era vendedora de bebés. Digo vendedora, pero fue más un esquema de adopción clandestino e ilegal. Ella tomaba bebés de familias pobres que no podían permitirse el lujo de cuidarlos y los vendía a parejas ricas pero infértiles por una buena ganancia. Eso es todo lo que logré discutir con mi abuela. Mi tía había estado envenenando a mi abuela solo para que ella pudiera devolver $60,000 que le pertenecían al IRS. No entiendo cómo se endeudó, pero mi tía obligó a mi abuela a tragar pastillas más grandes que superaban la dosis recomendada. Mi abuela falleció. Mientras crecía,
Siempre me decían que mi tía y mi tío repudiaron a mi primo mayor y lo echaron por hacer agujeros en las paredes de su habitación y esconder cigarrillos en ellas. Pensé que era ridículo, así que un día estaba hablando con mi madre y diciéndole que pensaba que eso era una reacción exagerada y que me dolía que nunca hubiera podido conocerlo. Se cansó de que mencionara el tema, así que finalmente me dijo la verdad. Había tratado de enterrar vivo a su hermanito cuando era un bebé. Él mismo tenía 13 años en ese momento. También comenzó a perforar agujeros en sus paredes para ver a su hermana menor vestirse en su habitación. Luego, lo que lo repudió y lo expulsó de la familia por completo fue cuando finalmente violó a su hermana. Mi abuela siempre nos decía que mi abuelo era cocinero en la Segunda Guerra Mundial. En el funeral de mi abuelo, mi tío abuelo se levanta y dice, Danny fue el mejor artillero que hemos tenido en el ejército. Nadie mató a más nazis que él. Se descubrió que mi sobrino ocupa un lugar bastante alto en la cadena de material de explotación infantil en línea e incluso 2 redadas policiales en su residencia no han sido suficientes para convencer a algunas personas de su culpabilidad porque aún no se han presentado cargos. Rompió a nuestra familia por la mitad. Me enteré hace unas semanas, a través de una búsqueda de antecedentes, que mi difunta madre fue arrestada por prostitución y posesión de drogas después del divorcio de mis padres. La recuerdo rechazando a un tipo mal parecido que se acercó a su casa cuando yo era más joven. Junté las piezas a lo largo de los años, pero lo que temía se hizo realidad con ese descubrimiento. Desearía haberla ayudado más o simplemente haber sabido que la llevó a tomar esas decisiones.